Siguiendo hablando de la inflación, ¿cree que subir el tipo de interés como ha hecho el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, eso ha sido una buena estrategia para frenar la inflación? ¿Qué opinas? Ha sido una estrategia totalmente absurda en el mejor de los casos y totalmente contraproducente en el peor de los casos. Porque precisamente hablando de lo anterior, que es teniendo en cuenta que la inflación es consecuencia de un fenómeno real, no monetario, en el sentido en el que, oye, pues sencillamente los puertos chinos se han parado por las medidas aplicadas por el COVID y ya no están comerciando ni llevando barcos con contenedores a la otra parte del mundo, que era el núcleo del comercio internacional antes de la pandemia. Entonces, te dejan de llegar los productos, te deja de llegar sobre todo hidrocarburos, que los necesitas para producir tus propios productos, entonces es normal, hay menos productos a la venta, se eleva el precio de esos productos para que los vendedores puedan sacar tajada. Eso es un acontecimiento real, no tiene nada que ver con que la gente esté gastando mucho dinero, no tiene que ver con que los bancos estén dando mucho dinero a la gente, no tiene que ver con que el Estado tenga un déficit público muy elevado, ni que haya mucha cantidad de dinero en circulación, no, tiene que ver con un conflicto derivado, un problema derivado de la pandemia, ¿no? Agravado por la guerra de Ucrania, por supuesto, en el año 2022, pero al fin y al cabo son cosas reales, cosas que tú ves y son conflictos que no tienen nada que ver con la cantidad de dinero que hay, ¿no? Entonces, las estrategias de los bancos centrales, no de todos, hay que decirlo, por ejemplo, el Banco Central de China, el Banco Central de Japón, no han elevado en absolutamente nada los tipos de interés y casualmente son los países que menos inflación tienen. Yo creo que eso da muchas pistas de por dónde van los tiros y que hay que replantearse precisamente los manuales de economía que se utilizan en Occidente, que siempre te dicen, si aumenta la inflación, independientemente del motivo que sea, porque tienen en la cabeza que siempre es el mismo motivo, que hay mucho dinero en circulación, hay que elevar los tipos de interés. Y eso es un error absoluto. No es solo que esté anticuado o desfasado esa recomendación política, es que nunca ha tenido sentido, porque la inflación pasada más importante que tuvimos fue los años 70 y fue también por un conflicto, una crisis energética derivada del cártel de la OPEP, cuando por un conflicto también precisamente en Oriente Medio relacionado con Israel, pues se dijo, oye, no vamos a venderos tanto petróleo a los países occidentales. Eso lo que hace es elevar obviamente su precio y como necesitas petróleo para producir casi todo o prácticamente todo, pues esos productos también se ven encarecidos por ese contagio, ¿no? Así que elevar los tipos de interés no tiene ningún tipo de sentido. Es más, como te digo, en el peor de los casos lo que puede hacer es agravar la inflación porque al fin y al cabo también estás encareciendo el proceso productivo de las empresas. Las empresas necesitan financiación para poder realizar sus actividades, es decir, se tienen que endeudar y si les sale más caro hacerlo, también acabarán elevando el precio de su producto, o al menos esa es una posibilidad, ¿no? Entonces, como digo, elevar los tipos de interés ha sido un tremendo error, creo que lo de Japón y lo de China revelan que así ha sido, porque no han elevado los tipos de interés, la inflación allí ha subido muchísimo menos y ahora está totalmente controlada y, como estaba diciendo, ha tenido también un efecto regresivo, es decir, injusto, porque elevar los tipos de interés es el equivalente a dar una renta básica a los ricos, porque tú lo que estás haciendo es darle más dinero a aquel que ya tiene dinero ahí ahorrado y por lo tanto no lo está utilizando para nada. En cambio, la gente más necesitada, que necesita pedir dinero prestado para llevar a cabo su actividad empresarial o para poder vivir en una casa, le sale más caro. Así que es una política absolutamente injusta, porque está penalizando a los más necesitados y está hinchándole de dinero por la cara a los más ricos.